este es el tiempo en que buscamos estar cerca del Señor, que no lo dejemos pasar de largo y podamos decirle, entra, ¿m? Participa con nosotros, Señor, como la necesidad de la iglesia de la Odisea, ¿recuerda? Una iglesia puede tener esa necesidad hoy, esa necesidad de decirle, Señor, entra. Y dice el Señor, el que oye mi voz, ¿no? Y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Eso es central en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Sin el Señor, sin Cristo en la mesa, sin Cristo en la iglesia como cabeza, todo lo demás es heno, madera, hojarasca. Gracias a nuestro Padre Celestial en este día, hemos iniciado este ciclo de, como dice Pablo, ¿no? De Cristo, la unción de Dios en Jesús, el Señor. Cristo es el todo y en todos. Y eso hemos querido reflejarlo por lo que dicen las Escrituras en el testimonio de varones, de hombres de Dios, que están puestos en las Escrituras como testigos, columnas, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hablando de Jacobo, de Cefas, de Juan y de este compañero casi como abortivo, dice, este compañero del testimonio de Jesucristo. Así es que en este día vamos a estar compartiendo justamente de cómo el Señor operó, cómo el Señor obró para que el apóstol Pedro, Cefas, o también como era su verdadero nombre, en primer lugar, Simón, llegara a ser una columna. Son necesarias, ¿no? Son necesarias las columnas en las iglesias. Está escrito así, ¿no? El Señor es el que con sabiduría se labran esas columnas de su obra, esas columnas de su casa. Las Escrituras dicen que son 7 columnas. En este caso, allí habían 3 principales que reflejaban también esa participación íntima con nuestro Señor Jesucristo. En el primero que aparece allí es Jacobo. No es el mismo Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, sino es la referencia a Jacobo, el que pasó a tener la presidencia entre los apóstoles allí en los primeros años. Ya Jacobo, el hermano de Juan, había sido hecho mártir, ¿no? Por Herodes. Este Jacobo que aparece allí es el hermano del Señor, el que aparece en el texto bíblico que escribe él mismo, el texto de Santiago. ¿Cómo vemos en las Escrituras? ¿Cómo nos damos cuenta en las Escrituras de la necesidad de estas columnas para la iglesia? No es algo que humanamente podamos hacer, por supuesto. El arquitecto y constructor, dicen las Escrituras, es nuestro Señor. Pablo habla de que luego uno debe aprender de ese arquitecto y llegar a tener pericia, ¿no? Él habla de ser perito arquitecto para colocar fundamento en las iglesias o en la iglesia del Señor. Más, es Dios quien da el crecimiento. Y todos como obreros, como siervos del Señor, debemos tener esa humildad que Él pide que aprendamos, esa humildad que Él dijo que debíamos aprender. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Esa humildad y mansedumbre que es principal, es fundamental en el andar
con la vocación del Señor, con el ministerio del Señor. Ahora, cuando uno habla del testimonio del Señor, del testimonio que Dios el Padre da de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios habla de Él. Este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia, a Él oír. Habla nuestro Dios en un contexto, en un modo de pensar religioso. Lo dice justamente cuando el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, hace este llamado, preparando el camino al Rey, preparando el camino del Señor, cumpliéndose las profecías que nuestro Dios había entregado siglos, muchos siglos y milenios antes. Entonces, el testimonio de Dios está dentro de muchas otras, vamos a decir así, otras voces, ¿no?, que están presentes en la vida religiosa, en la vida religiosa. El Señor habló de estas voces, habló de estos profetas, y particularmente nuestro Señor Jesús, el Señor, hizo claro énfasis, hizo hincapié de la necesidad de interpretar bien esas voces y cómo esas voces o esas personas principales, centrales, repito lo anterior, como columnas también de un mundo religioso, de una visión espiritual, cómo esas personas, esos testigos, venían a ser solamente mensajeros. Estaban dentro de un tiempo de sombras, un tiempo de sombras. Habló, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, habló de Jacob, hizo referencia a ellos, hizo referencia a Moisés. De Abraham dijo que Abraham era después de él, que él era antes que Abraham había visto su día glorioso y, bueno, es que se había regocijado, había tenido esa manifestación de Dios en la vida. Abraham había sido confirmado, ¿no?, en su fe. Habló de Moisés, el Señor, claro que sí. Habló de Moisés. Dijo, oísteis que fue dicho. Hacía referencia a Moisés. Allí en el capítulo 5 de Mateo, por ejemplo. Oísteis que fue dicho, Moisés entregó la ley, ¿no? Mas yo os digo, y el más es bastante fuerte, pronunciado por nuestro Señor. Están entonces estas columnas, más el Señor hace referencia de ellas como construcciones, como pedestales, apoyos grandes, ¿no?, para la obra, pero que debían reflejar, debían mostrar efectivamente la verdad. Moisés, dijo el Señor, escribió de mí. Habló de los profetas. Bueno, en general, en las Escrituras, cuando se habla entonces de los testigos, de los varones, de los hombres y mujeres, muchas mujeres de Dios, se habla de ellos como personas en las cuales Dios operó, Dios trabajó, el Señor puso su gracia sobre ellos, su inspiración, su palabra en sus vidas. Hablar entonces de Jacobo, de Cefas o Pedro y de Juan, y además de Pablo, Saulo de Tarso, llamado Pablo, hablar de ellos es hablar justamente entonces, primero, que es una necesidad, que conozcamos el testimonio que ellos dan de nuestro Señor Jesucristo, pero cómo el Señor operó en ellos para que lleguen a ser columnas. Y aún así, columnas que cuando se mencionan en las Escrituras no están concluidas definitivamente. Gálatas muestra algo de eso que se refleja en Pedro, en Cefas,
que efectivamente estaba puesto como una columna, pero que todavía en ese tiempo habían cosas que pulir, cosas que tratar, particularmente lo que el apóstol Pablo allí mismo en Gálatas capítulo 2 habla de Cefas, ¿no? O de Pedro, que todavía tenía ciertos puntos no correctos con respecto a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Testigos que se necesitan en la iglesia siempre, siempre. Los necesitamos. Debemos reconocerles en el Señor. Ahora, la semana recién pasada hablamos que cuando se habla del testimonio que da Saulo de Tarso, que da Pablo, que da Pedro, Jacobo, Pedro en este caso, y también Juan, no es un testimonio tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo. Uno dice, Pedro se levanta cuando el Señor pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces nosotros decimos, bueno, Pedro ahí tuvo el testimonio en su boca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es tan sencillo. ¿Cómo así? El registro inspirado es para nosotros una oportunidad muy grande para estudiar, para escudriñar las Escrituras. Pero en el testigo, en la persona, en usted y yo, que tenemos que después decirlo, no es tan sencillo decir, o tan ligero decir, no, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No. ¿Por qué? La semana pasada hablábamos un poco de esto. Porque hablar del testimonio de Jesús como el Cristo, como el ungido Rey, es hablar del reino. Es la noticia, es el Evangelio, es la noticia del reino de Dios, del reino de los cielos que se ha acercado. Es lo que dijo el Señor. Así comenzó a predicar el Bautista. Una vez encarcelado Juan, Jesús toma el mensaje y comienza, justamente, dice así, hablábamos la semana recién pasada, comienza a predicar acerca del reino de los cielos que se había acercado. Pero también el Señor siguió hablando, no de él, porque cada vez que alguien decía o le reconocía como el Cristo, como el Mesías, se perfilaba un poco esto, el Señor inmediatamente le decía, no le digáis a nadie. El Señor habló que el reino de Dios estaba llegando, que había llegado. Habló de los misterios del reino de Dios. Habló de que era traspasado el reino de una administración a otra. Sí, y que el reino de los cielos estaba literalmente entre ellos. Así. Entonces, hablar de Cristo, hablar de la unción del Rey, es hablar de su reino. No se puede separar. No se puede separar. Pablo, lo hemos mencionado muchas veces, a los colosenses dice que el Señor nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, ¿no? De la autoridad, del gobierno de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Bendito es el Señor. Entonces, no es sencillo. ¿Y por qué? Porque es una revelación que viene a nosotros, es el testimonio que el Padre da a nuestro corazón. Es una palabra que el Padre Eterno pone en nuestra boca, en nuestra lengua y en nuestro corazón. La creemos, la confesamos, nos bautizamos y comienza recién, según las palabras del mismo apóstol Pedro, comienza recién el inicio, el crecimiento, el desarrollo de la vida del creyente, para que llegue a ser un varón convertido, recién nacido, llegue a ser una columna en su casa, como padre, como esposo, la esposa con él uno solo. Para que llegue a ser, debe pasar tiempo, desear la leche espiritual no adulterada,
acercarse como piedras vivas a la piedra viva que es Cristo, para ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. No es una edificación personal, no es un testimonio personal. Juan, cuando habla extensamente del testimonio de Dios que Dios da acerca de Jesús, aparece toda una profecía completa que se conoce como revelaciones o la revelación de Jesucristo, o más comúnmente conocemos como Apocalipsis. La primera carta del apóstol Juan igualmente tiene la presencia fuerte de Dios de mostrar la necesidad de un creyente de no solo decir cosas, el que dice pero no hace, no es verdad, efectivamente no está en la verdad. Es tan valioso, hermanos, que escudriñemos, es tan valioso que escudriñemos. Porque puede haber un pueblo religioso que tiene principios generales religiosos, tiene costumbres religiosas, tiene normas religiosas, tiene muchos dichos, muchas afirmaciones religiosas, pero no se ve, no se manifiesta. Jesús usó una palabra muy escritural: no se conoce, para que el mundo conozca que yo verdaderamente fui enviado. Se necesita la gloria de Dios, aleluya, la unción que permanece sobre toda una iglesia, para que la iglesia realmente sea testigo, sea sal de la tierra, sea luz del mundo. Y necesitamos todos necesitamos este aprendizaje. Hablar entonces del testimonio de Pedro es hablar de un proceso en su vida. No es hablar de un momento de revelación. Yo le animo, hermano, hermana querida, dispóngase, prepárese al llamamiento del Señor como una consagración plena, total, que incluye todo, que lo abarca todo, como hemos puesto aquí de referencia escritural: Cristo, la unción, el reino. Eso quiere decir, cuando uno dice Cristo, quiere decir el ungido, pero ungido rey. El rey es el todo, y en todos abarca todo. Todo lo anterior pasa. Si alguno está en Cristo, es una creación nueva. Todo lo demás queda viejo, antiguo. Hebreos lo menciona, ¿no? Si se habla de algo nuevo, se da por viejo, está a punto de desaparecer. Incluso cualquier planteamiento religioso, cualquier costumbre religiosa que se pueda haber tenido. ¿Por qué? Porque se habla de lo nuevo. Lo otro ya pasó. Hablar entonces de Pedro, fíjese qué nos sucede. ¿Qué nos sucede como iglesia? Cuando uno habla de Pedro, no habla de Simón, hijo de Jonás. No hablamos de Simón. Siempre hablamos de Pedro. Y usted dirá, está correcto, porque el Señor le llamó Pedro. Justamente en el capítulo 16 de Mateo, Pedro o Simón, como bien dijo el Señor, llega a ser feliz, bienaventurado, pleno en su corazón cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, tú eres el ungido Rey, tú eres nuestro Rey que esperábamos, que redimiría a Israel. Era su pensamiento. Bienaventurado, le dice el Señor. Feliz tú, Pedro. Qué bueno, Pedro, que has entendido. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero el Señor le conoce un poquito distinto. Simón, hijo de Jonás, le dice. Pedro dice que cuando escribe en su primera carta, Pedro dice que nuestros padres terrenales nos enseñaban como a ellos les parecía, dice Pedro, en su primera carta. No sé si recuerda usted en la primera carta, en el capítulo 1,
¿Mm? Habla de nuestros padres. Teníamos padres terrenales, ¿no? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es una referencia a otro pasaje paralelo. Más, Pedro dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, diríamos, como la que yo tenía con mi papá Jonás, ¿no? Así es, recibí eso de mi padre. Y, pastor, ¿por qué hace mención a esto usted? Porque Jonás, el papá de Simón, como Zebedeo, el papá de Juan y Jacobo, hay una referencia a la madre de ellos también, no son mencionados sino en forma así como casi, casi para deducirlo. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Zebedeo? ¿Y por qué la madre, la esposa de Zebedeo, la madre de Jacobo y Juan, tenían pensamientos así tan fuertes? Deducimos por los intereses que manifestaban. Señor, te pido que cuando tú estés reinando, uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Mire usted, no eran pretensiones tan pequeñas. Entonces, ¿hablamos bien cuando miramos las Escrituras? Lo que quiero decir, amados, en el nombre del Señor, es que nosotros tenemos, como dice Mateo, dice, la luz ha venido a nuestro corazón, tenemos luz en nuestra vida, es así, es así, es así. Pero esta luz debe crecer, debe avanzar, debe alumbrar, debe haber, Pablo dice, debe haber renovación total del entendimiento, al punto de que debe ser una transformación, una metamorfosis, dice. Pedro va a decir que debemos crecer en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es aprender algunos versículos de esa memoria, que cita y cita las cosas sin conocer, sino que es una memoria del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de ellos, hablamos como si fuesen convertidos. Fíjese usted. Cuando hablamos de Pedro, cuando hablamos de Jacobo, el hermano del Señor, allí en Juan capítulo 7, por ejemplo. Cuando hablamos de Juan, hablamos como si ellos fuesen convertidos plenamente al Señor. Debiéramos decir que es un proceso en la revelación de Dios. ¿Y por qué? Yo le quiero recordar a usted cómo se forma esta columna. Allí estoy citando las Escrituras, Primera de Corintios, en el capítulo 15, lo que Dios revela es conforme las Escrituras que hablaban de Jesús, que hablaban del Cristo, que hablaban del Hijo de Dios. O sea, Dios cuando da el testimonio, lo da completo, no parcialmente. Habla del Evangelio, Pablo lo cita. Y este Evangelio que Pablo cita no puede ser cambiado. No hay otro Evangelio, ¿no? No hay otro Evangelio. Y lo dice, ¿no? El Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Y habla entonces que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. No era un bautismo con esa fe, es un bautismo de que iba a venir, que se iba a manifestar, se está preparando el camino para el reino de Dios. Pero no es ese bautismo en que yo confieso que el Señor, ¿no? Y cree que es mi Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. No es igual. No es el mismo bautismo. Pablo habla y las Escrituras hablan que es necesario el evangelio del reino de Dios cuando el rey es levantado de entre los muertos y es sentado a la diestra de Dios Padre. Pedro así lo dice en su primer mensaje. A este Jesús, varón, Jesús, varón aprobado por Dios. Jesús. Lo citan varias veces en las Escrituras. Jesús. Bueno, Jesús, Pedro dice, a Jesús, Dios levantó de entre los muertos. Cuando el salmista David habla de que el Cristo no dejaría Dios su alma en el Hades ni permitiría que su santo viera corrupción, no hace referencia todavía. Están las profecías, pero David no lo conoció así, vio, habló de él, hizo referencia de él. Pero él no lo había visto todavía resucitado. En sombras estaba su vida. Pedro tampoco, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todavía no entendía esto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No lo había visto. Al punto, dicen las Escrituras, que le negó varias veces, aunque el Señor se lo dijo. Era entonces necesario, dijo Jesús, que el Cristo sufriera, padeciera y resucitara al tercer día. Hermanos, es tan importante en el testimonio en nuestra vida, es tan importante el conocimiento de Dios cada día en su vida, del poder de la resurrección de nuestro Dios en todas las áreas. Nosotros hemos enseñado un evangelio en el cual no hay ningún problema, que se lleva el Señor todos los problemas, no hay ninguna debilidad, somos como Superman, superhombres. No opera el poder de la resurrección en nuestra vida, como dice Pablo claramente. En la debilidad nuestra, el poder del Señor es perfeccionado, es manifestado. Pedro no sabía. Hablamos de Pedro y hablamos de ello sin ese conocimiento de que verdaderamente eran testigos, todavía no eran testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, cuando dice que es necesario que uno sea hecho testigo desde el día en que el Señor fue bautizado hasta cuando fue levantado entre los muertos y ascendió, uno se ha hecho testigo con nosotros de esta verdad. Y escogen finalmente a Matías. Son verdades centrales en la construcción de columnas. Muchos varones de Dios, muchos obreros de Dios, uno no sabe por qué, han padecido, han sufrido y sus vidas se han mantenido fieles durante muchos años. Es porque Dios forma sus columnas justamente con la manifestación del poder de Dios en sus vidas, para que ellos puedan confesar verdaderamente que por la fe, aunque no le vean, son testigos de que el Señor ha resucitado de entre los muertos. Eso es algo central en el testimonio de nuestra vida. El escritor Juan, el apóstol Juan, cuando habla del Señor Jesucristo, Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Las Escrituras, o lo levantaré, ¿no? Las Escrituras dicen que él hablaba, capítulo 2 de Juan, versículo 21,
Mas él hablaba del templo, así dice, de su cuerpo. Hablaba de otro templo, del verdadero templo. Amados hermanos, quiero serles directo en esto. Según las Escrituras, usted no puede tener 2, ni 3, ni 4 templos. Hay un solo templo que ya fue levantado y es el templo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se va a construir un templo, pastor, al final. Yo quiero decirle lo que dicen las Escrituras, ¿no? Dice estrictamente: no vi en la ciudad que Dios hace descender del cielo, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero también es el templo de ella. Es como está escrito aquí. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto: destruid este templo, yo en 3 días lo levantaré. Y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué creemos? Nosotros necesitamos efectos físicos para creer. No creemos la profecía. Por eso es que necesitamos templos físicos. Hay un sector muy grande de millones de personas llamadas cristianos, que hay una adoración literalmente a los templos físicos. Hay una adoración a las imágenes, pero increíble. Eso ya está en la ley anteriormente dada por Moisés como una abominación para el Señor. Entonces, como testimonio, lo que tenemos no es por columnas verdaderas, son columnas físicas que se construyen para un turismo religioso. Respetuosamente lo digo, pero es así. No es lo escritural, no es la verdad. Ay de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Si no anunciare lo que le fue encomendado, ¿no? Él no puede revocar la comisión que el Señor le dio. Me es impuesta, dice Pablo. Hablar entonces de Pedro en esta comisión del Señor. ¿Cómo se construye para Pedro y para los demás el llegar a ser, ¿no?, columna? Dice Mateo allí al principio, en el capítulo 4 de Mateo, dice que comienza el Señor a predicar, capítulo 4, verso 17, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo primero. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, luego que él mismo le puso Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Así está escrito aquí en Mateo, en el capítulo 4. Versículo 19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La referencia, hermanos, no es solo a Pedro, sino a ellos 2 hermanos y a los apóstoles en general. Ellos entonces, el texto dice, al instante las redes le siguieron. Si usted hace un escudriñar de las Escrituras en estudio, se va a dar cuenta que ese al instante viene después de algunas otras cosas. No es, algunos decimos, no, es que Pedro le dejó inmediatamente y le siguió. No dice otros pasajes así. Entonces dice, ellos entonces le siguieron. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y entonces empezó el Señor a enseñar, a recorrer por todos los lugares, sanando, predicando y sanando, y comienza su ministerio con su doctrina en el capítulo 5. Mateo escribe con un entendimiento para que se comprenda la necesidad
de hijos formados, enseñados conforme las profecías que habían particularmente en Isaías, que se formaran los hijos de Dios como discípulos, ¿no? En ese tiempo se conocía como hijos de la ley. En este caso son discípulos de Jesucristo. El Señor es la ley plenamente hecha carne, hecha vida. Bendito sea el Señor, ¿no? Ya no era necesario el Bar Mishná de ese tiempo porque toda la Escritura, todos los profetas, todos los salmos, todo lo que estaba escrito de él se había cumplido. En Marcos, si usted busca la referencia en el capítulo 1, a propósito de esto, versículo 16 dice que andando junto al mar de Galilea, 1:16 de Marcos, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El Señor les dice, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron, y luego sigue con el mismo ejemplo de Jacobo, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, su hermano. Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Al parecer, Jacobo, su esposa y estos varones tenían, como algunos han estudiado, tenían un poquito más que mini pyme, ¿no? Un poquito más que una pequeña empresa. Fíjese, quisiera mencionarles en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, acerca de Pedro, de esta construcción de su testimonio. Dice así, capítulo 1, verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan, dos de sus discípulos. Tome nota, dice dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí, y les dice a sus discípulos, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, esos dos discípulos. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, o maestro, ¿no? ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, dice allí, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. De esos dos discípulos, uno ya estaba siguiendo a Juan el Bautista, anhelaba aprender, anhelaba conocer más. Sí, así está escrito. Era Andrés. Entonces, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando recién fue llamado, Pedro escuchó de esto. Según el pasaje, sí. Según el pasaje, Andrés le dice, cuando va a buscar a su hermano, le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo entonces a Jesús. Mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Entonces tú serás llamado Cefas o Pedro, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, es que Juan escribe distinto. Claro, Juan, si usted busca, 2 veces hace mención de Jesús. Ahora no lo puedo mostrar. 2 veces hace mención de Jesús, así nomás, o de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque todo el libro está escrito, el libro de Juan está escrito con un propósito muy específico. Dice el libro de Juan en el capítulo 20, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjese, hermano amado, hermana querida, el libro de Juan no es un libro para hacer evangelismo, es un libro para los discípulos, para formar discípulos, es un libro para demostrarle señal por señal
hemos hecho por la gracia de Dios esos estudios, ¿no? Señal por señal, una de las primeras aparece en el capítulo 2 de Juan, este principio de señales, ¿no? Luego otra señal en el momento del templo, luego otra señal en el capítulo 3 con Nicodemo y sigue. Son señales, todas ellas, para demostrar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo el libro de Juan entonces corresponde proféticamente a señales que están escritas para formar, para preparar a nuestros hermanos con respecto a esta gran verdad, a este testimonio de Dios. Pedro, según el pasaje, Pedro y otros pasajes paralelos que podríamos mostrar, necesitaba aprender, necesitaba conocer estas señales del modo en que aparecen en el libro de Juan. O sea, nosotros como creyentes en el tiempo que vivimos, amados hermanos, si hay una necesidad muy grande de la iglesia, una usted, el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis, como revelación de Jesucristo, y va a ver la gran necesidad que tiene la iglesia de considerar este testimonio profético de Dios, de considerar esas cartas para que nuestro conocer a Cristo no sea con el conocimiento gnóstico de ese tiempo y de este tiempo, sino un conocimiento verdadero con el Espíritu de Cristo que muestra verdaderamente que Él fue manifestado en carne. Es muy necesario, hermanos. No es para estudio teológico, es más que eso, es para formación de nuestros amados hermanos, discípulos del Señor. ¿Qué dice Lucas? Busque usted Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Son los pasajes paralelos. Capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para, primero, oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el testimonio de Lucas y los demás testimonios que aparecen de los otros escritores? Todos se complementan. No hay contradicción. Nosotros hemos puesto énfasis que tal vez nos han ayudado, nos han acomodado para ciertos mensajes, pero en las Escrituras todo está complementado perfectamente, hermosamente. Ahora, Lucas escribe con diligencia, Lucas escribe con orden, dice que debe ser esto primero, segundo, tercero, escribe con orden. Entonces dice que lo primero que se debe destacar es el oír la palabra de Dios, la predicación del reino de Dios. Uno debe oír la palabra, debe tener conocimiento de la palabra del Señor. Y vio el Señor, dice que Jesús, verso 2, capítulo 5 de Lucas, versículo 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. En Mateo, en el capítulo 13, dice que el reino de los cielos es una gran red que recoge toda clase de peces. Léalo usted allí, en el libro de Mateo, capítulo 13. Es interesante porque esa es una profecía allí en Habacuc acerca de esta obra de Dios como un paralelo a lo que Dios hizo purificando a su pueblo, ¿no? Con los caldeos, con los babilonios, de una gran red, ¿no? Puede leerlo, es importante que lo tenga presente. Dice, y entrando el Señor en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, no dice que era de Jonás, dice directo, como que su padre estaba allí, ¿no? Dice directamente de Simón, le rogó, no sé si la palabra es exacta allí, pero puede ser, por favor, Pedro, la palabra es importante, ¿no? Por favor, Pedro, ¿puedes apartar un poquito la barca de aquí, de la tierra? Ponlo un poquito más lejos. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. De hecho, Mateo capítulo 13 comienza así. Y se sentó y empezó a enseñar a la multitud. Si usted ve que enseñaba acerca del reino de Dios, dicen los pasajes paralelos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, terminó de hablar, toda la gente estaba allí,
le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Qué hermosos hay himnos al respecto y hay predicaciones, yo las he encontrado muy inspiradoras al respecto. Yo encuentro que están muy bien y me bendice mucho escucharlas. Qué importante, boga mar adentro. No es simplemente una experiencia. ¿Ah? Cuando terminó de hablar, entonces le dice, boga mar adentro. Respondió Simón y le dijo, él era el entendido, ¿no? El experto, Simón. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y le había oído ya, le había oído. Recuerde lo de Andrés, ya había ido, ya habían morado con Jesús. Todo eso es válido, ¿ya? Ya había estado con Jesús. Mas en tu palabra echaré la red. Es que ese conocimiento no es así nomás, no sale de repente nomás. Está conociendo al Señor, está aprendiendo. Se está formando lentamente la base de una columna. ¿Ya? Y habiéndolo hecho, encerraron, es muy interesante esa palabra conforme a Habacuc, encerraron gran cantidad de peces y su red, la red de Simón, se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Cuántos quieren que la red sea así? ¿Ah? Que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, los compañeros, ¿no? Que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En las primeras menciones no se habla de esta cantidad de peces, no se habla de nada de eso. Muchas veces hemos enseñado como en un cóctel. Yo quiero un poquito aquí, pesco de acá. No, deme de eso, eso. Me gusta ese canapé, me gusta esa cosa. Y juntamos en una pequeña cosita así y vamos y comemos cositas. Y por lo general son de pie todos conversando, bebiendo. El Evangelio no es de cositas así, aunque se parezcan ricas, no, es mucho más que eso. Es una cena de verdad, es una cena de pacto, es una cena de compromiso, es una cena con los ojos abiertos, es una cena donde se reconoce directamente al Señor. Simón, fíjese, Simón fue comisionado por el Señor junto con los demás. Hasta los demonios se nos sujetan, ¿sí? Simón camina sobre el mar. Tiene la revelación del Señor un día, en capítulo 16 de Mateo. Pero también niega a Jesús. ¿Bastan los primeros milagros para tener el testimonio, para ser columna? ¿Basta una red que se rompe por la cantidad de peces? El que el Señor haya sanado a muchas personas en campaña y le sigamos, ¿basta ese testimonio? ¿Basta levantar la mano un día y con eso está listo todo? El testimonio de nuestro Dios sobre su Hijo Jesucristo es como la luz de la aurora, dice el profeta,
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que crezcamos en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios quiere que realmente podamos poner los ojos en Jesús, pero como autor y consumador de la fe. Un Cristo resucitado de entre los muertos. Pedro con llanto. Cuando Jesús se vuelve y lo mira con llanto, ve cómo arrastran a su maestro, a su Señor a la cruz. No tiene fuerzas y no estuvo a los pies de la cruz como Juan. Y le costó creer cuando le avisaron, le contaron. Claro que sí. Tan importante es cuando dijo el Señor: Pedro, Simón, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, mira, una vez vuelto, bendito sea el Señor. Cuando pases por pruebas y por enseñanzas, confirma a tus hermanos. Por eso Pedro después puede decir: yo no voy a procurar que la memoria en ustedes no sea una memoria así pasajera, que tengáis siempre presente en vuestro corazón el testimonio del Espíritu Santo. Dice Pedro eso: yo lo vi en el monte transfigurado, yo lo vi, pero está en mi vida, en mi alma, la palabra profética más segura. Es necesario creer aunque no le veamos, dice Pedro, ¿no? Nuestra fe, dice Pedro, tiene que ser probada como el oro, ¿no? Como se prueba el oro, así dice Pedro. Amados hermanos, que tu vida realmente sea una construcción, una edificación, pero no solo como cuerpo de Cristo, para que verdaderamente seas una columna en tu casa como esposo, como esposa, en el trabajo, en el ministerio de Cristo en la iglesia, donde el Señor te coloque, puedas ser verdaderamente edificado en esa fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, el Señor, pido a ti, pido, Padre, en el nombre de Jesús el Señor, que tu palabra, que tu voz, que tu llamamiento, de tal manera alcance nuestros corazones para ir adelante, para avanzar, para no retroceder, para extendernos. Oh Señor, bendice tu casa, tu iglesia, tus obreros y todos aquellos que deben ser columna, deben ser apoyo para muchos de sus hermanos, para muchas casas, para muchas familias. Señor, oh Padre, Cristo sea el todo en todas las casas, en todas las vidas, en todos los hombres. En el nombre de Jesús el Señor. Amén.